alimento sagrado. Abuela escogía una gallina y la seguía con paciencia con granos de maíz. Le llevaba tiempo atrapar una, aunque ya se hubiera vuelto vaqueana. La desnucaba, la colocaba en agua hirviendo y con paciencia la iba desplumando por parte. Aquel olor de la piel de gallina desplumada era fuerte y detestable. Acondicionar al animal para su cocción llevaba cerca de 1 hora de trabajo continuo, hasta quitarle las entrañas y dividirla en trozos. Y en aquella casa se utilizaba todo, las menudencias y los huesos del pollo para el caldo y las plumas para un plumero. Hasta de las cenizas del fuego se hacía lejía para los dulces de mamón. Cuando abuela encendía el fuego sobre la tierra, escuchaba los chispazos de la leña mientras ardía, y luego ella presionaba las brasas con la olla para crearle una base equilibrada. Recuerdo con nostalgia su olla negra de hierro, de forma circular, con 3 puntas que sobresalían de la base. Aquella olla tenía un sonido diferente al fritar. Yo disfrutaba inmensamente del chisporroteo del aceite que salpicaba en el aire cuando comenzaba a calentarse. El ruido se acentuaba con los ingredientes que la abuela iba agregando junto con los trozos del animal. Aquella sazón despedía un aroma infalible que hacía salivar y abría el apetito. Me enviaban corriendo al almacén principal, pero como no había aprendido a leer todavía, iba repitiendo incesantemente la lista de lo que debía comprar para no olvidarla, ya sea fideo o arroz, y le pedía a la dueña que anotara en el cuaderno de crédito. En cambio, las hierbas, abuela las recolectaba de su pequeña huerta, al costado de la cocina, donde cultivaba zanahorias y ajo, pero también de allí salían las cebollitas de verdeo, los cilantros, oréganos, romeros y perejiles. Esos eran los misterios de sus platillos tradicionales. Cultivar una huerta era la única solución, porque no había heladera y el largo viaje desde la capital podía acabar con cualquier vegetal y legumbre. Ella utilizaba un mortero hecho por el abuelo de un tronco grueso de madera para moler granos o aplastar hierbas, hasta hacer de ellas una pasta, y luego las utilizaba en su sazón. Solo en raras ocasiones, como los días de visitas y cumpleaños, comíamos gallina, porque era trabajoso prepararlo, pero también era un animal muy preciado para matarlo en otro día cotidiano, porque nos proveían huevos. Los primeros pollos producidos en cautiverio y con procesamiento industrial, que no necesitarían ser desnucados ni desplumados, llegarían empaquetados del Brasil algunos años más tarde. Y fue allí que la dieta con pollo fue más generalizada. Mi abuela detestaría aquellos pollos tan blandos e inflados, pero no teníamos otra opción en aquel entonces que la de comer los huevos y la carne de gallinas que pastoreaban felices. En otros días cotidianos aparecían sobre la mesa los porotos con arroz, guiso con trozos de carne vacuna o el locro. Me encantaba el buchero, porque contenía huesos con bordes de grasa, y algunos me permitían absorber la médula ósea, y luego chuparme hasta los dientes. Ni hablemos del suculento caldo habá, o el arroz con queso, el arroz quesú. El delicioso boriborí de gallina requería, además de preparar el animal, mayor paciencia para ejercitar los brazos molinando maíz repetidas veces e ir pasando por el sedazo para lograr la fina harina amarilla. Las pirecas del maíz serían comida para las gallinas. Después de la siesta, abuela se sentaba a pelar las habichuelas que llegaban de la chacra y nos pedía ayuda. Luego las guardaba en la fiambrera. Así comíamos el poroto manteca, poroto negro o rojo y a veces maní, aunque recuerdo con mayor persistencia cuando quebrábamos las cáscaras del coco golpeándolos con piedra para abrir aquel fruto tan duro y llegar a las bolitas negras que costaban masticar.
pero se volvían jabonosas en la boca. Luego de quitarles el sabor, había que escupir la fibra porque raspaban la garganta y causaban tos. Aún puedo ver la amplia sonrisa de don Guzmán bajo su oscuro bigote cuando llegaba a la casa con miel extraída de las entrañas del monte. Una miel que contenía hasta las celdas de las abejas, que masticábamos como chicle. La gran oportunidad de estudiar. Esta imagen está incrustada en mi mente como una vieja fotografía. Es la de una mañana de marzo. Me puedo ver cerca del portón de la casa, girando la cabeza, y ver a mi abuelo llorando, emocionado, bajo el galpón de la casa. Mi abuelo hacía la señal de la cruz con sus manos y bendecía mi camino, junto con mi abuela a su lado. Mi madre me había puesto un vestido cuadrillé de color azul y me estaba llevando por primera vez a las clases de preescolar. Para mis abuelos era un momento significativo, porque ninguno aprendió a leer o a escribir. Yo no podía aún percibir lo valiosa que sería aquella oportunidad para mí, el poder aprender a utilizar lápiz y escribir. Mi profesora resultó ser una americana, de aquellas que se ofrecían para ser voluntarias del Cuerpo de Paz y trabajar por 12 meses en las zonas rurales de un país en subdesarrollo. Ella me enseñó mis primeras canciones. Aprendí a pintar, correr y jugar con otros niños de mi edad. Ahora, con 5 años, tenía pequeños camaradas que, al igual que yo, debían amoldarse a una sociedad con sus reglas, normas y buenas costumbres, pero sobre todo, aprender sobre el respeto absoluto al soberano presidente. Alrededor de esa edad, comencé a escuchar los primeros susurros de los adultos locales, de no decir nada comprometedor, ni hablar mal del soberano. Él tenía oídos por todas partes y podrían reportarme. Desde muy pequeños nos inculcaban a desarrollar miedo para enfrentar un sistema, un miedo paralizante que quitaba coraje y fuerza y que permanecería adherido por muchos años venideros en la genética de mi patria. Cuando creces en este tipo de ambiente, la sumisión se convierte en algo natural, que se vuelve imperceptible hasta para ti mismo. Sientes terror de presentar tus ideas o sugerir un cambio. El amoldarte a un sistema político, el aprender a bajar la cabeza y a no hacer cuestionamientos que te pongan en peligro, se vuelve automático y vicioso. Sin embargo, mi profesora era una voluntaria y era americana. Venía con ideas diferentes. El niño fantasma. En una esquina del galpón de la casa estaba un cántaro de barro, siempre con agua hasta la mitad, protegida por un plato de loza floreado. Mi abuelo lo llamaba cambuchí y era el reemplazo parejo para una heladera. Mantenía la frescura del agua. El cántaro estaba colocado en la base triangular de unos gajos cortados de una planta de guayaba, que resistirían su peso si no lo llenaban. Pero aquella agua tenía el sabor característico de la arcilla y estaba helada, como cuando acababa de salir de las profundidades del pozo. El pozo se había construido en el medio del patio, con un brocal de cemento de pocos centímetros, elevado sobre el ras del suelo. Aquel pozo era un abismo redondo, con la boca siempre abierta, que representaba un peligro constante y una muerte segura por ahogamiento. Pero lo habían cubierto con 4 tablones, que ahora estaban húmedos y frágiles debido a las constantes lluvias. Sacar agua de aquel pozo era tarea del abuelo solamente, quien cuidadosamente movía a medias uno de los tablones, como si aquella tarea le infundiera pavor, y con la ayuda de una piola lanzaba un balde de metal viejo, cuyo eco se elevaba hasta el borde, para alertar que había alcanzado el ras del agua. Con mucha paciencia y con un pie apoyado sobre el brocal, iba alzando el balde, con cuidado para que no tocara las paredes del pozo y llenara de tierra el agua para beber. Gracias al movimiento intercalado y hábil de sus brazos, conseguíamos esa agua. No teníamos dinero para comprar una roldana,
Todo era a pulso y con esfuerzo. Los niños habíamos recibido una orden muy clara de mantenernos distantes del pozo. Nada de saltos encima, y las reglas en aquella casa se respetaban, o había un arreador trenzado siempre a la vista, como recordatorio de la pena. El miedo al dolor nos mantenía disciplinados en esa casa. Sin embargo, había otra regla sagrada, unas horas en las que el bullicio debía parar por 2 o 3 horas. Eran unas horas inquebrantables y sagradas, la siesta. En su descanso los abuelos nos perdían de vista, pero por las dudas, abuelo colgaba su hamaca por los gajos de pomelo al costado de la casa. Abuelo tenía muchas virtudes, pero el sueño leve. De todos modos, no había forma de quebrantar esa regla, porque afuera había un niño rubio muy blanco que secuestraba niñitos durante la siesta. Los desaparecía para siempre en el bosque, dejándolos hambrientos y extraviados. En idioma guaraní lo llamaban Yasıyatere. No sé qué nos paralizaba más, el niño fantasma o la amenaza del hambre. Pero con este truco psicológico lograban mantenernos a raya, sin ganas de desafiar la ley, permitiendo un descanso sereno después del almuerzo. Luego de la siesta podíamos ir al monte con la abuela, que caminaba delante a paso firme con machete en mano, lista para cortar los gajos secos de árboles caídos. Cuando bordeábamos la orilla del lugar, hablaba antes con el espíritu del monte, para permitirnos extraer su madera, una costumbre sagrada de la gente de campo de antaño. Así penetrábamos en aquel mundo de pájaros, grillos, libélulas y monos, con la aprobación de aquel espíritu manso, que nos protegía de animales venenosos. Camino al monte nos saciábamos con guayabitas, chirimoyas o las frutas negras y ácidas del Ibapuru. A veces arrancábamos algunos frutos de apepú para traerlos a la casa. Si abuela estaba de buen humor, nos permitía bañarnos en el arroyo, cuyas aguas llegaban hasta la rodilla. Aquel arroyo era angosto, pero circulaba cristalino, cubierto por los árboles altos de la floresta, cuyas raíces bajaban hasta el arroyo, y había que andar con cuidado para no tropezarse y partirse un dedo. A veces caían de lo alto los gajos de Ixipó, que nos permitían amacarnos y enjuagarnos los pies colgando de sus ramas. Abuela nos impartía la orden estricta de nunca agarrar una rama de colores que flotara en el arroyo. Sería una serpiente de coral antes que una rama. Pero no había tiempo de prestar atención a las ramas. Nos perdíamos en nuestra alegría. Nos salpicábamos a manotazos con aquella agua fría, pegando gritos, y luego caminábamos entre los matorrales siguiendo el perfume inconfundible de los árboles de Guavirá para comer sus deliciosas frutas amarillas. Abuela nunca se distanciaba. El monte tupido podía ser engañoso. Hacía que las voces se confundieran de dirección, y en verdad sentía un gran temor hacia las serpientes venenosas que no nos permitirían llegar a tiempo al médico, aunque ellas mismas se espantaban de tanto bullicio. Pero nunca introducíamos las manos debajo de algún tronco caído, por las dudas. Abuela cortaba un gajo y lo sacudía varias veces antes de unirlo al resto de las leñas, para que los ciempiés, escarabajos y gusanos pudieran caer a tiempo. Ella, además de seguirnos con los ojos, se ocupaba de preparar continuamente su bulto de madera, atado con fibra de Ixipó, y luego enroscaba un trozo de tela sobre su cabeza, y así se alistaba para transportar los gajos cortados con sus pies firmes fuera de aquel bosque. Ese bulto se convertiría en la leña que sería utilizada para el fuego de la cocina, el cual era a la vez el mismo fuego que nos brindaría calor en la época de invierno.
En el camino de regreso podíamos calmar la boca seca de tanta corrida y griterío. Nos arrodillábamos a beber en un manantial de agua a la vera del camino, aquella agua dulce, suave y bendita, surgida de las entrañas de la tierra. Salíamos de aquel monte muy caída la tarde y cruzábamos de nuevo el llano antes de ver las primeras casas del pueblo. Alegraba el espíritu ver la puesta de sol, ver las pinceladas naranja de Dios coloreadas en el cielo y desdibujándose lentamente en el horizonte, en aquella planicie acompañada del pastoreo de las vacas o el galope de los caballos. En el llano corríamos entre cientos de marihuíes, aquellas moscas polvorines atontadas con la humedad que revoloteaban en círculo a bajas alturas sobre el pastizal. Abuela nos gritaba para cerrar nuestros oídos e impedirle la entrada a aquel insecto minúsculo, que para ella eran señal de un inminente aguacero. Los grillos anunciaban que había caído la noche. El calor se esfumaba, dando paso al fresco nocturnal. Seguíamos con fascinación los primeros revoloteos de las brillantes luciérnagas, o podíamos ser testigos del canto de una lechuza a lo lejos. Hace algunos años, escuché que estaban derrumbando aquel monte, y se me llenaron de agua los ojos. Sentía mis entrañas como si me estuvieran desgarrando una parte de las llanuras de mi alma. Estábamos tan unidos con la naturaleza hace tan solo 30 años. Ella era parte nuestra y nosotros parte de ella. Utilizábamos con respeto sus frutos, sus hierbas nos curaban y veíamos a sus animales con gracia y fascinación. En aquella tierra verde, donde también crecían en abundancia los pastos y la paja. Pero ese mundo extraordinariamente mágico está desapareciendo ante nuestros ojos ciegos, que no notan un árbol caído, y oídos sordos que no escucharon su ruidoso derrumbe. Con los puños cerrados y mordiéndonos los dientes no decimos nada, ni damos un paso para detener aquel crimen ecológico. Y todo para convertirlos en campos de pastoreo vacuno o para cultivos transgénicos. Y lo más doloroso para mí, aquellos animales amigos puedo mostrárselo a mi hija solo desde las ventanas de zoológicos, en donde irónicamente están más seguros que en su hábitat natural. Pero cada uno de nosotros llevamos la semilla de la creación en nuestras mentes y corazones. Necesitamos de la madre naturaleza tanto como ella nos necesita. Cada uno tiene la inteligencia para pensar con juicio y la fuerza para levantar la voz ante una destrucción que puede ser detenida y llamar al crimen ecológico por su nombre correcto. El cuerpo de los seres humanos se recupera de las enfermedades con la ayuda correcta. También la madre naturaleza puede regenerarse con las manos compasivas del hombre. Agua bendita del cielo. Los días de lluvia imponían otra rutina en nuestro hogar. Un galpón central dividía la casa de paja en 2 dormitorios. No había dónde ir, solo permanecer en el galpón sentado, sobre unas sillas de cable, debajo del techo de paja, para jugar con los pies y mirar en silencio la fuerza del viento, escuchar los estruendos y ver el raudal arrastrando la tierra roja. Las lluvias intensas continuaban en la noche. Caían chorros gruesos, mojando la paja, que se volvía más pesada, y ponían a prueba las paredes de adobe. El suelo mojado salpicaba la pared pintada en blanco, con grandes gotas de agua amarronada, algo que había hecho que muchos vecinos pintaran una línea oscura en la base de sus paredes, para disimular la apariencia de aquellas inevitables cuajadas de barro. Pero el abuelo no se había molestado en hacerlo. Su casa era de adobe, y más adobe no haría ningún daño, decía él. Abuela, en cambio, elevaba una oración al cielo con su rosario en mano, ya sea en época de tormenta o llovizna mansa. Aquella lluvia era agua bendita para el cultivo, y aseguraba comida sobre la mesa para sus 3 nietos. Ella agradecía todo lo que Dios le enviaba. Mascando tabaco. Mi abuela extendía sobre la mesa unas hojas amarronadas de olor rancio, muy penetrante, el tabaco. Las guardaba entre las hojas de banano para mantener la humedad. Luego las quitaba y extendía una hoja semihúmeda sobre la mesa. Agregaba sobre aquella capa las curubicas de las hojas secas de la misma planta,
para luego enrollar aquel preparado lenta y suavemente, cortando los bordes. Los cigarros quedaban reducidos al tamaño de un dedo. Los iba guardando en un bolso de trapo para luego venderlos o compartirlos con sus amigas que llegaban de visita. A veces pedazaba algunas hojas secas y mascaba aquella sequedad para extraer una sustancia oscura que le daba placer saborearla y a la vez le ofrecía unos instantes de tranquilidad, a pesar de pintarle los dientes. Algunas señoras de su edad intercambiaban cigarros agregando especias como un pequeño toque de canela y los fumaban para deleitarse con el sabor resultante de aquella mezcla de especia y tabaco, aunque abuela prefería siempre mascar las hojas y luego escupía con pericia en la distancia. Mi abuela había heredado de su madre Albina una pequeña hilandería manual, y con el algodón que le proveía el abuelo en una bolsa hilaba hilos. Ella utilizaba una pañoleta ajustada en la cabeza y siempre andaba tareada. La encontraba de pie correteando de un lugar a otro. Al final del día iba a la cama exhausta del trajín y de las peleas con los nietos, pero nunca iniciaba el día sin elevar una oración al cielo. Fue con esta mujer que aprendí todas las oraciones de la Iglesia Católica. Me hacía arrodillar en la cama para repetir y repetir lo mismo, por al menos un año entero, hasta que las estrofas de las oraciones quedaran impresas en mi memoria para siempre. Como el Yo Pecador, Dios te salve Reina y Madre, y las demás oraciones a la Virgen, el Santo Rosario y sus misterios, ni hablar del Padre Nuestro, el Bendito Alabado o las oraciones a mi ángel de la guarda. Crecí rodeada de seres celestiales, ángeles, arcángeles y vírgenes, con distintos nombres, de acuerdo a su lugar de aparición, y una infinita lista de santos que me protegían para cada situación. Había un santo específico a quien invocar para encontrar objetos extraviados. Había otro para el dolor de garganta, uno para atraer el dinero, y luego estaba el Nazareno, alguien de quien escucharía con más detalles en el catecismo y en la misa del Padre Estigarribia. Jesús me guiaría hacia una vida de bondad, fe y buena conducta. Paja y tierra. La casa del abuelo era rústica y simple, pero bien arbolada, con una gran planta de mango en el frente. Desde el fondo sobresalían unos follajes tupidos, grandes y muy verdes, con unos cachos amarillos de plátano dulce, y también las finas y altas matas de mamón. Las naranjas del pueblo eran muy conocidas por su sabor dulce, y las teníamos desparramadas por el patio, otorgando más gracia amarilla a tanto verde, al igual que las plantas de pomelo que se erguían en fila al costado de la casa. Las plantas de níspero me sirvieron para aprender a trepar árboles, con tallos firmes y confiables. Sus gajos eran fáciles de escalar. Sus pequeñas frutas suaves y dulces quedarían incrustadas en la memoria de mis papilas gustativas hasta hoy. Pero mis preferidas fueron siempre las plantas de mango, con su frondoso verde y amplio follaje, que regalaba buena sombra y nos proveía una fruta sustanciosa, con el poder de hacer pasar con su dulzor hasta la más terrible pena. Yo me sentía plácida luego de comerlos. En febrero y marzo teníamos las frutas de guayaba, esta fruta verde amarilla tan aromática, con un sabor muy particular, casi agridulce. Recuerdo que al abrirla desplegaba un color rosa suave, cargado de semillas, pero a pesar de su delicia, debíamos ser medidos en su consumo. No podíamos guardar aquellas frutas por mucho tiempo. Había que convertirlas en dulces para prolongar su duración, y abuela tenía una vecina muy buena para preparar mermelada de guayaba. Se podía percibir el perfume de su sabor desde la distancia. De heladeras no habíamos escuchado, ni siquiera teníamos electricidad. Para enfriarlas, debíamos colocarlas en una palangana con agua del pozo y dejarlas allí por varios minutos. No sé si aquello también ayudaba a mejorar el sabor, pero bajo mis pies se encontraba una tierra tibia todo el tiempo.
Tener algo fresco en las manos, por al menos unos minutos, era un alivio para el alma, para luego colocar en grupo los pies en el agua de la palangana y relajar el cuerpo. Así crecimos con mi hermana y mi primo, envueltos en fruta fresca y con el cariño inagotable de nuestros abuelos, comiendo el alimento disponible en pequeñas raciones, porque todo debía rendir.